Me mandan un audio sobre un programa de radio de una comunidad autónoma de España donde la periodista llega a decir, bueno, es una periodista marcadamente de izquierdas, eh, podíamos tacharla de utilizar, no es una palabra que me guste, pero de feminazi. Tiene un odio hacia los hombres, además no se para en mostrarlo, no tiene ningún tipo de pudor. El ataque hacia los hombres es radical, ¿m? Pero estoy hablando en principio del hombre en género, pero a su vez ella, perteneciendo a los seres humanos, ha llegado hoy a decir que donde el hombre no está, la naturaleza funciona perfectamente y el ecosistema se mantiene. Entonces dice que los insectos pues los comen los pajarillos, a los pajarillos tal. Bueno, todos sabréis que hay ecosistemas donde, o hay sitios donde el hombre no interviene y precisamente ha tenido que ir el hombre para salvar especies que estaban totalmente en peligro, pues por cambios naturales, por proliferación de los depredadores o por cualquier cosa. El hombre, recordemos, es el único animal que tiene conciencia de su propia existencia y de su propio final. Y esto hay algunos progres de la izquierda que no lo entienden. Y no solo los progres de la izquierda, porque tienes también gente que dice ser de derechas o dice ser de centro, que humaniza a las mascotas. Está muy bien que tú tengas un perro, le hables, lo quieras. Yo le hablo a mi coche, o sea, no cosas más dispares hemos visto. Pero humanizar a la mascota, pensar que la mascota tiene un sentimiento de amor, de cariño, como el que puede reflejar o mantener una persona, pues no tiene sentido. La mascota no se va a ir si le hacemos un trato relativamente adecuado, porque en la relación que tiene se beneficia, le alimentas, le das de beber, le das una serie de cosas, consideramos privilegios, pero bueno, habría que ponerse en el lugar de la mascota. Y la mascota se queda. Una persona, aunque tu trato sea estupendo, un día puede decir que no le gusta estar contigo y que prefiere estar con otra persona y se va. Eso no lo va a hacer la mascota, pero no lo va a hacer no porque sea más fiel, no lo va a hacer porque no tiene esa capacidad de decisión. Y si alguna vez pues os habéis encontrado una mascota que ha sido maltratada, veréis que en muchos casos la mascota sí que se quiere ir contigo, el perro se quiere ir contigo, y en otros casos vuelve con el dueño que lo maltrata. Sí, me diréis, hay algunas mujeres que también hacen eso, ya. Pero en el caso de la mascota no podemos saber realmente lo que piensa, porque el animal no sabe de su propia existencia. El animal se mira en un espejo y no sabe que es él. El animal no sabe que va a morir. Cuando llega el momento de su muerte no entiende qué es lo que le pasa. Fijaos, aunque hay excepciones dentro del reino animal, un perro macho tendría sexo con su propia madre una vez que alcanza una madurez porque no reconoce, no sabe que es su propia madre. Y tendría sexo con su propia madre. Los gatos tienen sexo entre ellos cuando son de las mismas camadas. Por lo tanto, no se le puede pedir a un animal un sentimiento humano. Pero sí que hay alguna gente que pretende eso, pues pensar que los animales actúan o piensan como los humanos, ¿no? Y que nos está devolviendo el cariño por los buenos que somos con ellos y que él lo sabe y tal. Bueno, actúa por una serie de impulsos lógicos, no estamos hablando de que sea una cosa tonta, una caja tonta, y actúa por impulsos lógicos, reconoce gestos, reconoce tonos, ¿m? Y así es como actúan las mascotas.
Vuelvo a decir que me hace mucha gracia todos estos defensores de las mascotas que después las capan. ¿Mm? ¿Quién caparía a su amigo o a su amiga más querido, más amado, ¿no? ¿Y qué amigo y qué amiga se dejaría capar? O sea, manda huevos la cosa. Porque al fin y al cabo nos vamos de casa, dejamos a la mascota metida en casa y volvemos cuando nos da la gana. Dejamos ahí la comida y ya está. Eso no lo podemos hacer ni con una persona ni con un niño. Por eso muchas personas deciden tener mascota antes que tener hijos o tener pareja. Acojonante el tema. Pero bueno, a lo que íbamos, esta presentadora, esta locutora de radio, llegó a decir eso, que el ser humano destroza el medio en el que está, que la naturaleza se nivela. Y yo, al escuchar esa barbaridad, lo que considero que es una barbaridad, yo me pregunto, ¿qué hacían los dinosaurios? ¿Qué culpable fueron esos animales para que un meteorito, en teoría, acabase con la extinción de un montón de especies que estaban en la Tierra? Pues la diferencia es que el dinosaurio, los diferentes animales que estaban en ese momento, que poblaban el planeta Tierra, no podían actuar sobre el propio planeta. Digamos que si el planeta se ponía en un terremoto a inundarse, ellos no podían construir una muralla para impedir la inundación. No podían tener pues una calefacción, una forma de nivelar el problema que tenían muchos de ellos por ser de sangre fría y no de sangre caliente. No podían defenderse de la naturaleza y eso les llevó a la extinción, pero no porque fuesen peligrosos para el planeta, simplemente porque no podían proteger al planeta de las propias acciones que circunstancias externas o el propio planeta hacen sobre él mismo. El dinosaurio no tenía capacidad para poder parar un meteorito que chocase contra el planeta. El hombre sí la tiene. Entonces, los periodistas de estos medios progres, de estas medios sectas, que empiezan a creer que, claro, que el hombre es el problema de la Tierra y que lo mejor es eliminar al hombre. Y eso es un peligro, porque no solo lo piensan estos periodistas. Hay magnates que creen que el hombre es un error terrestre, ¿no? No creen en Dios, no creen en nada, por lo tanto, la naturaleza ha sacado al hombre de una forma errónea. Antes sacó a los dinosaurios, animales grandes, fuertes, con poco cerebro, en teoría. Y no pudo. La naturaleza se dio cuenta que con ese tipo de animal no podía mantener un crecimiento de la vida. El planeta tenía el riesgo de morir. Y la naturaleza, como sabia que es, en la teoría de Darwin, generó la evolución del simio hacia lo que conocemos hoy como ser humano. Porque la naturaleza es sabia y no pensó que el ser humano pudiese ser un peligro para ella misma. ¿Por qué? Porque el ser humano lo es cuando toma una serie de decisiones incorrectas, pero también es un beneficio cuando toma unas decisiones y acciones correctas que modifican el error que la propia naturaleza también comete hacia ella misma. Cuando entendamos que el mayor objeto, la mayor idea, la mayor creación es precisamente la inteligencia, la capacidad de aprender, de desarrollar otra inteligencia que tiene el ser humano. Cuando veamos eso, pese a todas las críticas de hombres y mujeres que podamos ver haciendo lo peor, pese a todo eso, la vida
qué significa el ser humano, el raciocinio, la necesidad de aprender, el arte, todo lo vinculado al hombre, cuando nos demos cuenta de lo que eso significa en el planeta Tierra, dejaremos de decir las tonterías que llega a decir una locutora de izquierdas y empezaremos a darnos cuenta que lo vinculemos a Dios o lo vinculemos a la generación espontánea de una molécula, el ser humano como tal, generalizando, no es un problema para este planeta, porque tiene capacidad de actuar sobre sí mismo y sobre los errores y los aciertos que le rodean, cosa que ningún otro animal puede hacer. Y recordemos, como se dice en un vídeo de La Mirada Libertaria, aconsejo que lo sigáis, que el planeta Tierra en 5.000 años, en 10.000 años, en el tiempo que sea, desaparecerá. Tiene sus días contados cuando el sol se apague. Y quizás lo que la vida ha hecho es crear un animal, en este caso el ser humano, capaz de poder ir a otro planeta para seguir desarrollando esa vida que surgió en la Tierra. Quizás la Tierra, la naturaleza, se dio cuenta que la única forma de seguir viviendo era creando al ser humano. Pese a que entre los humanos haya estúpidos o estúpidas como esta presentadora locutora de radio, o gente que sea capaz de pagar 100 euros por una colonia del fabricante dueño de Tesla con nombre Pelo Quemado. Pese a eso, sigo creyendo en la inteligencia del ser humano. Una cosa es que dude de la inteligencia de algunos seres humanos y más concretamente de la gente de izquierdas. Muchas gracias, buenas noches del oyente impertinente.